Hola, ¿qué tal? Profesor y compañeros. Me llamo Ernesto Hernández Martínez. Mi matrícula es 25001567. El nombre de este reto es la aplicación práctica de la norma a los contratos mercantiles internacionales. El nombre del módulo es Sociedades y Contratos Mercantiles de la licenciatura en Derecho. El nombre de mi asesor es Efraín Hernández González. En este video analizaré el caso del Hospital Caminemos Juntos, ubicado en España, y el laboratorio Collins and Phillips, ubicado en Nueva Zelanda. A partir de este caso responderé las preguntas planteadas con fundamento en el derecho mercantil internacional, la contratación electrónica y los principios de la compraventa internacional. La primera pregunta es: ¿qué tipo de contrato mercantil celebraron las partes? Bueno, yo considero que las partes celebraron un contrato mercantil de compraventa internacional de mercancías, de conformidad con los artículos 75, 78 y 79 del Código de Comercio. Esto se debe a que el laboratorio pues asumió la obligación de entregar diversos muebles, entre ellos camas de hospital, máquinas de oxígeno, material quirúrgico y apósitos, mientras que el hospital se comprometió a pagar un precio determinado de 2 millones de pesos. Los elementos esenciales del contrato de compraventa están presentes. Estos son el consentimiento entre las partes, el objeto lícito. Este consiste en los bienes muebles y un precio cierto. Al tratarse de una operación entre empresas dedicadas a actividades comerciales y celebrada con un fin empresarial, el contrato tiene una naturaleza mercantil. La siguiente pregunta es: ¿el contrato puede considerarse internacional? Para mí la respuesta es sí. El contrato tiene carácter internacional. Así lo marca el artículo 80 del Código de Comercio, porque las partes tienen sus establecimientos en dos estados diferentes, que es España y Nueva Zelanda. La mercancía debe transportarse de un país a otro. Esto implica una operación de comercio internacional. En este tipo de contratos intervienen normas de derecho internacional, privado y también instrumentos internacionales que buscan unificar las reglas que se aplican a las compraventas entre empresas ubicadas en diferentes países. La próxima pregunta es: ¿qué tipo de contrato internacional celebrado por medios electrónicos se identifican? Yo identifiqué un contrato internacional electrónico de compraventa. En las negociaciones se realizaron mediante intercambio de correos electrónicos y contrato. El contrato fue firmado mediante una firma electrónica. La Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, conocido como en sus siglas CNUDMI o UNCITRAL, reconoce que los mensajes de dato y las firmas electrónicas producen efectos jurídicos que equivalen a los documentos tradicionales cuando cumplen con los requisitos ya legales. ¿Qué obligaciones corresponden a cada parte? Las obligaciones del laboratorio vendedor debe de, en primer lugar, entregar exactamente la mercancía que se pactó. Después entregar
una cantidad convenida, respetar el plazo máximo de 3 meses, entregar bienes en condiciones adecuadas, responder por la mercancía defectuosa o faltante, y el laboratorio incumplió parcialmente porque entregó únicamente 4 máquinas de oxígeno en lugar de 5. Entregó una caja de abatelenguas que nunca fue solicitada. 3 camas presentaban embalaje defectuoso y además la entrega ocurrió en junio, cuando el plazo máximo vencía aproximadamente a finales de abril. También el hospital tiene obligaciones, el cual debe pagar el precio, recibir la mercancía, revisar los bienes entregados y notificar sobre cualquier incumplimiento de manera oportuna. Y precisamente esto fue lo que hizo que se revisara la mercancía y se detectaran las irregularidades. Y como último, la otra pregunta, las partes no señalaron legislación aplicable. ¿Cuál debe aplicarse? En este caso, cuando un contrato es internacional, no tiene una cláusula sobre la ley aplicable. Es necesario que se recurra al derecho internacional privado. También considero que resulta muy aplicable la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compra-venta internacional, y esta se le conoce como Convención de Viena, que fue en 1980. Siempre que los dos estados sean parte del tratado o que las normas de conflicto conduzcan una aplicación. Y pues esta convención regula las obligaciones del vendedor, las obligaciones del comprador, incumplimiento del contrato, entrega de mercancías y la reparación de los daños. ¿Qué opciones tiene el hospital? Y bueno, yo opino que el hospital cuenta con varias alternativas. La primera sería exigir el cumplimiento del contrato y solicitando que el laboratorio entregue la máquina de oxígeno faltante, sustituya los bienes incorrectos y reponga la mercancía dañada. También puede solicitar una reducción proporcional del principio, considerando que la entrega es incompleta. Y otra posibilidad sería reclamar la indemnización por daños y perjuicios por el incumplimiento que afectó la prestación de servicios médicos. Procede la cancelación del contrato. La cancelación, a lo mejor inmediatamente, no sería la primera opción. Existieron varios incumplimientos. La mayor parte de las mercancías sí fue entregada y puede ser razonable exigir el cumplimiento del contrato y la reposición de los bienes faltantes o defectuosos. La cancelación dependería de la gravedad del incumplimiento y de la posibilidad real de que se pueda corregir. Y bueno, como conclusión, en este conflicto se pudo evitar mediante una mejor redacción del contrato. Se podría haber incluido una cláusula para determinar desde el inicio qué legislación resolvería cualquier controversia. Se pudo incorporar una cláusula de jurisdicción o arbitraje internacional con el fin de establecer el mecanismo
para solucionar conflictos entre empresas de distintos países. También se podría incluir una cláusula sobre incumplimiento y penalizaciones, especificando las consecuencias por entregas incompletas, defectuosas o fuera de plazo. En este caso, en mi opinión, los contratos internacionales requieren una planeación jurídica más cuidadosa que los contratos nacionales. Bueno, esto sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención.